Bienvenidos a Tutorial Contable. El día de hoy vamos a analizar la tarifa del 22, 25 y 28% de impuesto a la renta y su adecuada presentación en el formulario 101. En videos anteriores presentamos este esquema para analizar cómo se debe determinar la tarifa de impuesto a la renta. Ahora, habíamos indicado que cuando yo tengo un accionista que es una sociedad y esta sociedad está en paraíso fiscal y los accionistas de esta compañía que está en paraíso fiscal, sus accionistas son personas naturales residentes en el Ecuador, ahí se determinaba la adición de 3 puntos porcentuales de la tarifa que le aplica a la compañía. En este caso, si mi compañía vende más de $1 millón, es decir, es ya una empresa mediano o grande, en este caso, su tarifa del 25 sube al 28%. Si yo soy una micro o pequeña empresa, su tarifa, como es venta de menos de $1 millón, su tarifa es del 22%. Pero, si su accionista es una compañía que está en paraíso fiscal y el accionista de esa compañía son personas naturales residentes en el Ecuador, sube 3 puntos adicionales, es decir, el 25%. Por lo tanto, en el único caso que yo voy a tener incremento de 3 puntos porcentuales será cuando mi accionista es una compañía que reside en paraíso fiscal y de esa compañía sus accionistas sean personas naturales residentes en el Ecuador. De ahí, la tarifa general es del 25% y solo las para que venden de $1 millón hacia abajo, su tarifa será del 22%. Ahora, si de la compañía que mi accionista es una compañía que está en paraíso fiscal, debe tomarse en cuenta lo siguiente. Si mi accionista que está en paraíso fiscal, es decir, una compañía que está en paraíso fiscal, representa más del 50% de mi paquete de accionistas, mi tarifa será una sola, es decir, el 28% o el 25%. Ahora, ¿qué pasa cuando la composición accionarial es menor al 50%? Ahí vamos a tener un dual o un mixto de la tarifa de impuesto a la renta. Es decir, si del 100% de mi paquete accionario, el 30% corresponde a una sociedad que está en paraíso fiscal y cuyo accionista es una persona natural residente en el Ecuador, y el 70% vamos a suponer que es una persona natural directamente ya residente en el Ecuador. Es decir, yo debería pagar del 30% de mi utilidad gravable el 28% y del 70% yo debería gravar el 25%, dependiendo si yo soy mediana y gran empresa. Si soy pequeño y micro, el 30% va a cancelar, en este caso el 25%, y el 70% va a cancelar el 22%. Ahora, veamos en el formulario. Por ejemplo, esta compañía tiene ingresos por $500 000. Recuerden que tienen que llenar el casillero 6152 para determinar automáticamente la correcta tasa que le aplica a la compañía. Ahora, en la conciliación tributaria, yo tengo una utilidad gravable de $500 000. Entonces, si ustedes dividen el impuesto causado, que es 110.000, dividido para la utilidad gravable, me dice que mi tarifa es del 22%. Es decir, como yo vendo menos de $1 millón, es decir, soy micro o pequeña empresa y mi tarifa es del 22%. Ahora, ¿qué pasa si de mis accionistas yo tengo un accionista en paraíso fiscal que tiene más del 50%? Vamos a suponer que tiene el 70%. ¿Dónde debemos colocar eso? En el casillero 840. Y ponemos 70. Automáticamente el impuesto causado aumenta. Calculemos. 125.000 de impuestos causados dividido por mi utilidad gravable
ahora me dice que yo debo de cancelar el 25% de impuesto a la renta, tal como indica aquí. ¿Qué pasa si mi accionista, que es una compañía que está en paraíso fiscal y cuyo accionista es una persona natural residente en el Ecuador, no tiene el 70, sino tiene menos del 50%, en este caso el 30%, mi tarifa vuelve a cambiar. Ahora es 114.500 dividido para la utilidad gravable. Si se dan cuenta, ahora la tarifa es del 22,9%. ¿Cómo se determina esto? De los $500.000, estamos hablando que el 30% lo paga paraíso fiscal. Es decir, por punto 30, la utilidad gravable de $150.000 va a cancelar el 25%. En este caso va a ser por punto 25. Es decir, $37.500. Ahora, de los $500.000 por el punto 70% de la parte que no está en paraíso fiscal, la tarifa será del 22. Es decir, 77.000 más los 37.500 del impuesto que se paga por la parte de que esté en paraíso fiscal, en total será 114.500, tal como lo calcula el formulario. Ahora, ¿qué pasa si mi compañía vende más de $1 millón? Es decir, el impuesto causado en este escenario es $300.000 dividido por la mi utilidad gravable, que es $1.200.000. Como la compañía vende más de $1 millón, la tarifa general ya no será el 22, sino del 25%. Ahora, ¿qué pasa si esta compañía tiene como accionista una compañía en paraíso fiscal y cuyo accionista es una persona natural residente en el Ecuador? Igual, tiene más del 50%, en este caso el 70%. Es decir, ahora tomamos el impuesto causado y lo dividimos para la utilidad gravable. En este caso, automáticamente me tarifa el 28%. Es decir, cuando nosotros colocamos el porcentaje en el casillero 840, automáticamente me va a tarifar el 28%. Y si tiene menos del 50%, en este caso, tiene un 10%, me va a calcular una tasa dual. Es decir, de la utilidad gravable, que es 1.200.000, por el 10% que corresponde al paquete accionarial de la compañía en paraíso fiscal, cuyo residente de esa compañía extranjera es una persona natural que reside en el Ecuador. Es decir, 120.000 es la parte de la utilidad de la compañía que es una sociedad y cuyo accionista es una persona natural residente en el Ecuador. Por esta parte se cancela el 28%, es decir, 36.600. Ahora, del 1.200.000 por el 90% que no está en paraíso fiscal, este va a pagar solo el 25%. En este caso son $270.000. De ahora, los 270.000 más los 33.600 de la parte que cancela el 28%, los dos suman 303.600, tal como lo calcula el formulario. Esperamos que con esto puedas seguir elaborando las declaraciones del formulario 101 y puedas evitar sanciones por un cálculo incorrecto en el mismo. Esperándonos en próximos videos. No te olvides de compartir.